Buenas noches a todos, que Dios os bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Mirad, acompañadme en el libro de Esther, en el capítulo 4, versículo 14. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Esta es una conversación entre Mardoqueo y su sobrina Esther, que es reina en aquel momento. Ella tenía la posibilidad de hablar con el rey y así salvar a los judíos que debían de ser salvados, pues iban a ser asesinados, pero no era fácil y su vida corría peligro. Yo me pregunto, ¿en qué posición estamos? ¿Dónde nos ha puesto Dios? ¿Estamos usando nuestra posición en esta sociedad, en este mundo, para hacer la voluntad de nuestro Padre? ¿Estamos utilizando lo que Dios nos ha dado para nosotros ser de bendición a los demás? ¿O el miedo y las dudas nos están paralizando? Mirad, Jesucristo nos dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Mirad, nosotros, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nosotros pasamos de la muerte a la vida de la oscuridad a la luz. Jesucristo nos redimió, nos perdonó, nos transformó, nos ha dado una nueva vida. Y ahora nosotros como hijos de Dios que somos, estamos llamados a ser la luz en medio de la oscuridad, a ser la sal, a hablar el Evangelio a toda criatura. A eso hemos sido llamados. Mirad, todos estamos puestos en una posición diferente en este mundo, porque en la sociedad cada uno de nosotros estamos en un lado y tenemos la posibilidad de ayudar a otras personas, de iluminar el camino, de ser la sal, de hablar del Evangelio, de mostrarnos correctamente como lo que somos, como hijos de Dios, como cristianos. Nosotros debemos de identificarnos como somos y no debemos de tener miedo y no debemos de dudar y no debemos de mirar para otro lado, porque cada día cientos de miles de personas se pierden en este mundo porque no conocen a Cristo, porque no conocen el Evangelio, porque nadie les ha hablado de la verdad de la palabra de Dios. Mirar, muchísimas personas no se acercan a Dios por miedo, porque nadie les ha ido con la palabra de Dios y les ha hablado, por ejemplo, de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo en el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por él. Hay muchas personas que no vienen a Dios porque creen que primeramente tienen que hacer obras, que tienen que esforzarse, que tienen que cambiar y entonces podrán acercarse a Dios. Pero nosotros debemos de hablarles, debemos de hacer entender que todos somos pecadores y que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que aquí no hay nadie bueno, solo uno es bueno y ese es Dios. Dios es el que redime, el que transforma, el que perdona, y esto lo recibimos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Pero ahora que nosotros hemos sido salvados, que hemos sido redimidos, que hemos sido perdonados, que hemos pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, ahora que nosotros estamos con Cristo, que Él es la vid verdadera, ciertamente nosotros somos los pámpanos y al estar cerca de Él, nosotros damos fruto, damos buen fruto. Y ese fruto es para glorificar a nuestro Padre. Ciertamente nosotros no somos salvos por obras, pero la salvación trae en sí obras, trae en sí fruto, y este sirve para glorificar a nuestro Padre. Y nosotros hemos sido llamados a hacer las obras que Dios ha predispuesto para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una posición, cada uno de nosotros nos encontramos en un lugar diferente, y tenemos acceso a personas que el otro no tiene acceso. Y Dios nos ha mandado a todos nosotros que hablemos el Evangelio, que seamos luz en medio de la oscuridad, que nos identifiquemos como hijos de Dios, que nos identifiquemos como cristianos, para darle la gloria, para darle la honra a Dios. Porque cuando nosotros damos buen fruto, cuando nosotros hablamos del Evangelio, cuando nosotros nos identificamos correctamente como cristianos que somos, le damos la gloria a nuestro Padre, le damos la gloria a Dios. Y Dios debe ser glorificado porque lo que ha hecho en tu vida, lo que ha hecho en mi vida, debe ser contado. Nosotros debemos de hablar el Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. El Evangelio es fácil. El Evangelio tiene que dar la gloria a Dios, debe de entenderse y debe de comprenderse porque el Evangelio salva, el Evangelio liberta, el Evangelio da vida. ¿Cuál es el Evangelio? Mirad, el Evangelio es que todos somos pecadores, que todos hemos pecado y que todos estamos condenados a muerte porque la paga del pecado es la muerte, que todos estamos en enemistad con Dios. Y Dios, sabiendo que nosotros éramos incapaces de ganarnos el cielo, vino a este mundo. Porque Jesucristo, siendo Dios, no estimó en ser Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo vino a este mundo
a vivir la vida que tú y yo deberíamos haber vivido y no somos capaces de vivir. Él fue tentado en todo, pero en él no hubo pecado, para cargar con tus pecados, con los míos, y clavarlos juntamente con él en la cruz. Pero Jesucristo no se quedó clavado en la cruz, sino que resucitó, venciendo al diablo, venciendo a la muerte, venciendo a este mundo. Ese es el Evangelio. Esa es la salvación, que nosotros somos salvos. No por nuestras obras, por las obras de Dios. Es lo que Dios hizo por nosotros. Debemos de entender que nosotros lo recibimos por gracia, que lo recibimos como un regalo. Y cuando tú quieres ganarte el cielo con tus obras, a espaldas de Dios, cuando tú pones tu confianza en este mundo o en las personas de este mundo, creyendo que éstas te van a hacer merecedor del cielo, tú estás diciéndole a Dios que su sacrificio no fue suficiente, que Él no hace las cosas bien, o que las deja a medias, o que lo que Él hace no es suficiente. Pero Dios, todo lo que hace es perfecto, y su sacrificio es suficiente para salvarte, para salvarme, para salvarnos a todos. Y Dios no nos necesita, pero a Dios le ha placido utilizarnos, usarnos a nosotros como instrumentos de bendición. Él quiere que nosotros seamos partícipes de la liberación del mundo, de la redención, que nosotros quiere que seamos utilizados por Él. Él quiere valerse de hombres y mujeres con un corazón dispuestos, que se han arrepentido de sus pecados, que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que sean luz en medio de la oscuridad, para que lleven el Evangelio, para que prediquen la palabra de Dios. Porque mirar en la sabiduría de Dios, a Dios no le ha parecido que se le conociera mediante la sabiduría humana, sino mediante la locura de la predicación. Y así como Esther se la dijo que Dios la había puesto en ese momento, en un lugar como este, para liberar al pueblo judío, nosotros estamos en un momento como este, viviendo estos tiempos. Dios te ha colocado donde tú estás viviendo, tú tienes esa posición en esta sociedad que otro no tiene acceso, para que tú liberes y salves a su pueblo. Mirar, Dios se ha guardado el remanente escogido por gracia, para que nosotros no llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno, para que nosotros no doblemos nuestras rodillas a este mundo, ni al diablo, ni a la religión, para que nosotros hablemos la verdad de la palabra de Dios, para que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad. Y esa posición que cada uno nos ha dado es para darle gloria a Dios, es para que hablemos del Evangelio, es para que seamos luces, para que salvemos a esas personas. Pero ¿qué vamos a decir nosotros a Dios el día de mañana? Que nos dio vergüenza, que teníamos miedo, que no sabíamos lo que hacer. Mira, dejadme decirte que cuando Jesucristo te ha libertado, te ha dado vida, te ha redimido, te ha perdonado, cuando tú has pasado de la muerte a la luz, de la oscuridad a la vida, tú has sido capacitado, tú has recibido el Espíritu Santo de Dios. Ciertamente tú no has recibido un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y es el Espíritu Santo quien te guía, quien te capacita, quien te fortalece. Y si tú no sabes lo que decir, no te preocupes, el Espíritu Santo hablará por ti en el momento indicado. Tú solamente tienes que tener un corazón dispuesto. Dios te respalda. Dios hablará por ti. Dios es quien hace la obra, no nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos. Por eso no te cargues, no te afanes, no te preocupes. Tú simplemente ten un corazón dispuesto. Tú simplemente camina confiado. Tú créete la palabra de Dios. Tú tienes que identificarte como lo que eres como cristiano. Tu identidad está en Cristo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres la luz en medio de la oscuridad. Tú eres la sal. Nosotros no debemos de preocuparnos. Mirar, el que está con nosotros es más fuerte que el que viene en nuestra contra, que el que está en este mundo. Por eso tú no debes de temer, no debes de preocuparte, no debes de pensar que caerás en vergüenza, ni que se reirán de ti, ni que no sabrás qué decir. Vas a saber qué decir, porque no vas a ser tú, porque va a ser Dios a través tuya. Tú solamente ten ese corazón dispuesto, tú sal, hablar a los demás, sabiendo y entendiendo que no son nuestras fuerzas. No te afanes, tú no eres el que salvas, tú no eres el que conviertes a las personas. Es Dios quien hace la obra a través tuya, a través mía, a través de nosotros. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nosotros estamos en la posición que estamos cada uno para llevar el Evangelio a ciertas personas. El otro no tiene acceso al acceso que tú tienes, y así sucesivamente. Dios se vale de su Hijo, se vale de todos nosotros, porque todos nosotros podemos ser utilizados. Todos nosotros debemos de ser utilizados por Dios. Mira, sin duda, Dios cumplirá el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Dios va a liberar a las personas que tiene que liberar, que tiene que salvar, que tiene que redimir, que tiene que perdonar. Porque si tú no te dejas utilizar, será utilizado otro. Pero ¿qué será de nosotros si no hacemos la voluntad de Dios? ¿Qué será de nosotros si nos negamos a hacer la voluntad de Dios y miramos para otro lado por miedo, por dejadez, por cobardía? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué diremos al Padre? Nosotros, al no hacer la voluntad de Dios, nosotros al mirar a otro lado, ciertamente, cuando desobedecemos a Dios, acabamos desenfocándonos, acabamos perdiéndonos, acabamos
otra vez volviendo al mundo, acabamos otra vez perdidos, porque cuando tú no le sirves a Dios, le estás sirviendo al diablo, cuando tú no sirves a Dios, sirves a este mundo, cuando tú no eres de bendición, ciertamente tú eres de maldición, y nosotros somos llamados a ser de bendición, nosotros somos llamados a ser luz, a ser la sal, y para que nosotros podamos ser luz, para que podamos ser la sal, para que podamos ser de bendición, tú empieza por identificarnos correctamente como lo que somos, identifícate como cristiano, toma tu cruz y sigue a Jesucristo. No temas, no eres más esclavo del temor. Jesucristo te libertó. Jesucristo te dio vida y te la dio en abundancia. Tú ya no eres esclavo del temor, tú eres un hijo de Dios. Demos el fruto, identifiquémonos como lo que somos. Demos luz en medio de la oscuridad. Demos ese fruto para la gloria de Dios. Mirad, nosotros debemos de ser luz, para servir de guía al perdido, al abatido, al caído, al que tiene el corazón duro, al que anda perdido en las tinieblas de este mundo. Nosotros no estamos llamados a brillar, porque el que brilla es en la carne y es para que se le vea. Nosotros estamos llamados para alumbrar, para darle la gloria a Dios, porque ese fruto que nosotros damos es para glorificar a Dios, es para honrar a Dios. Tú honras a Dios cuando tú hablas el Evangelio, cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando tú te identificas como cristiano, cuando tú eres utilizado por Dios, tú le das la gloria y le das la honra a Él, y es maravilloso, porque tú eres respaldado, porque tú ciertamente creces, maduras en el Espíritu cuando tú te alineas con el propósito de Dios, cuando tú te mueves bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. En Juan 1, capítulo 3, versículo 18 dice: queridos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Y es que nosotros no podemos conformarnos con dar gloria y darle honra una vez por semana en la iglesia a Dios. Nosotros debemos de darle la gloria a Dios en cada momento de nuestra vida. Cada acción que nosotros hagamos en nuestro día a día tiene que ser para glorificar a Dios. Tiene que ser para darle la gloria a Dios. Mirad, nosotros debemos de dar un testimonio, nosotros debemos de ser luz con nuestro comportamiento, con nuestra manera de hablar, de pensar, de mirar, de caminar. Nosotros debemos de ser luz, nosotros debemos de dar testimonio. Es que debe de ser evidente en nuestra vida que hemos vuelto a nacer, debe ser evidente en nuestra vida que somos hijos de Dios, que somos luz, que somos cristianos, que somos discípulos de Cristo. ¿Cómo vamos a ser discípulos de Cristo? ¿Cómo vamos a ser luz en medio de la oscuridad si pensamos, si hablamos, si miramos, si escuchamos lo que este mundo habla, escucha, dice y piensa? Nosotros tenemos que mirar la cruz, nosotros tenemos que mirar el reino de Dios, nosotros tenemos que oír la palabra de Dios, nosotros tenemos que comportarnos como hijos de Dios. No podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, nosotros no podemos seguir las corrientes de este mundo. Nosotros debemos de hacer las cosas a la manera de Dios. Nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Nosotros debemos de vivir por fe y no por vista. Nosotros debemos de confiar que si Dios nos ha enviado, Dios nos va a respaldar. Nosotros debemos de confiar que si Dios nos dijo que nosotros no sabremos lo que decir, que el Espíritu de Dios pondría palabra en nuestra boca, y tú debes de confiar que el Espíritu de Dios va a poner palabra en tu boca. Si tú te alimentas de la palabra de Dios, si tú oras, si tú le buscas, si tú te alineas con su propósito, tú vas a ver a Dios obrar en tu vida de unas maneras extraordinarias. Mirar, cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha predispuesto para los que le aman. Tú que amas a Dios, déjate utilizar por Dios, sé luz en medio de la oscuridad. Y aunque hayan venido dudas a tu vida, y aunque hayas mirado en ocasiones a otro lado, y aunque hayas tenido miedo de hablar, de actuar o de identificarte como lo que eres, deja de temer y empieza a confiar en el Señor. Ves a Dios en oración y pídele ayuda, pídele madurez, pídele dirección. Dios te la va a dar. Dios está deseando utilizarte. Dios está deseando glorificarse en ti, glorificarse en mí, glorificarse en nosotros. Dios te ama, tú piénsalo bien, eres su hijo. Dios te pasó de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, no para dejarte a mitad de camino, no para abandonarte, no para culparte, no para castigarte, no para destruirte. Él lo hizo para darte vida, para darte crecimiento, para que tú madures. Esto es un proceso y es poco a poco, y Dios te va a ir procesando, y Dios te va a ir transformando, y Dios te va a ir corrigiendo, y Dios te va a ir moldeando. Pero déjate utilizar, pero déjate moldear, pero déjate corregir, pero déjate transformar, y deja que Dios se glorifique en ti. Verás cómo empiezas a dar fruto, verás cómo empiezas a crecer, verás cómo todo en tu vida cambia, porque Dios nos cambia, nos transforma, nos edifica. Dios lo hace todo en nosotros. Que Dios os bendiga a todos y cada uno de vosotros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros.